Buenas tardes a todos. Mi nombre, bueno, ya les dijo Carlos Ochoa. La presentación también estuvo muy buena. Bueno, a mí me ha tocado hablar de un tema muy específico en realidad. Espero que la gran mayoría de, de espectadores puedan comprender el tema que voy a exponer. Eh, Recuerdo que hace muy poco un compañero, un colega del trabajo me dijo que la mayoría de, de oyentes, de visitantes de la exposición, quizás no comprendan mucho el tema. Y eso en realidad me preocupó un poco, ¿no? Porque mi intención es en realidad que todos, en medida de las posibilidades, en medida de la experiencia que tengan respecto al tema, puedan conocerlo, ¿no? Quienes ya tengan quizás un banco de pruebas, quizás ya tengan un laboratorio acreditado o no acreditado, en vías de acreditación, puedan entenderlo. Mi intención es en realidad, por la cantidad de, de personas que están viendo la charla, que puedan entender la importancia, la necesidad, conocer un poco más de cerca el tema, se puedan acercar al tema, a la magnitud. Es mi intención, es poder, esta es una charla, de hecho no se van a poder abordar todos los temas muy específicos, todas las necesidades de de todas las personas que están actualmente visualizando en Nacal. Pero mi intención es poder darle la información que requieren y si no es así, a partir de las consultas que puedan hacerlo, poder resolverlas. Bueno, sin más preámbulos, me queda indicar que este es un tema muy específico, está abordado a los bancos de prueba de medidas de gas, que son los bancos de prueba de medidas de gas. Es un tema, como les mencionaba, muy específico. Para empezar, les podría indicar que eh, los bancos de prueba de medidas de gas son sistemas de medición y como tal están compuestos por muchos instrumentos de medición, muchos que ustedes conocen. Por ejemplo, encontramos instrumentos que miden la presión, instrumentos que miden la temperatura, instrumentos que miden el volumen, y todos ellos son muy importantes para la determinación del volumen de gas. Y también les puedo indicar, eh, como, les, como, les, estaba comentando, la importancia que puedan entender cuál es la importancia real de este procedimiento. Para indicarles, este procedimiento es muy importante porque este campo de la medición de volumen de gas cae dentro del área de la metrología legal. Como ustedes recuerdan, la metrología tiene tres campos: la metrología científica, la metrología industrial y la metrología legal. Este campo es muy importante para la metrología legal. Y la metrología legal, como ustedes saben, es una metrología obligatoria. Es una metrología que nadie se puede escapar. Es una metrología La computadora de Carlos, por favor, a ver si es que lo puedes confirmar. A ver, sí, por favor, unos momentitos para solucionar un problema técnico. Ustedes saben que estamos en vivo, siendo las 4:08 de la tarde. Nuevamente, las disculpas del caso, son cosas que a veces pasan, pero ahorita nos vamos a conectar. A ver. Pueden ir haciendo algunas preguntas. Carlos, ¿estás nuevamente con nosotros? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Escuchas? Sí, los escucho. Recién, Carlos, nuevamente, por favor, Sí, porque bueno. se cortó, para que todos puedan nuevamente
donde se quedaron puedan continuar con la charla. Okay. Problema. Sí, sabemos que es un problema técnico, Ya. a veces Ya. internet a estas Sí. horas falla. A ver, Carlos. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Me pueden Sí, te visualizar, escuchamos, por favor? Carlos. Te escuchamos. Ok. Sí. Sí. Bueno, lo que les mencionaba es que me toca exponer un tema muy específico de la metrología de gas natural. Y bueno, mi intención es que todos podamos entender un poco de qué consiste el tema, de qué consiste la exposición, los detalles que se van a ver. Bueno, para empezar, quisiera mencionarles que la metrología de flujo de gas es una magnitud muy poco desarrollada en el país. Y no solamente en el país, sino en la región. Existe muy poca información, muy pocos laboratorios nacionales incluso que cuentan con CMCs acreditados, reconocidos por la BIPM. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en ese rubro, en ese tema, para que la magnitud sea reconocida, autorizada. Y este es el campo en el cual se desarrolla. Bueno, para empezar, el procedimiento que vamos a tocar a continuación es el procedimiento de verificación de medidores de gas. ¿Por qué es importante este procedimiento? Bueno, para nosotros es muy importante porque actualmente el área de metrología de gas del INACAL establece muchos requisitos, entre ellos la verificación de los medidores de gas. La verificación de los medidores de gas es realizado en conformidad con una norma metrológica peruana, la cual es la NMP 016, la cual está implementada de acuerdo a la recomendación internacional OIML R137 del año 2012. Nosotros hemos adoptado esa recomendación. Es una recomendación que es adoptada por muchos países, por muchas regiones. Encontramos que en ellos hay también otras necesidades, como la región europea. En la región europea encontramos la EN 1359, que es una norma regional que es aplicada a los países de la Unión Europea. Bueno, y como les comentaba, la intención de la exposición es que puedan llenarse de poder obtener alguna información relativa a la verificación de los bancos de prueba. Sé que hay muchas personas interesadas en el tema, algunas con alguna información previa, algunas muy nuevas. En realidad, mi intención es que puedan conocer, ya sea de manera específica o de manera general, la información que les pueda mostrar. Como les mencionaba, esta es una información muy específica porque está hablando de un procedimiento de verificación del banco de pruebas, pero mi intención es que todos puedan llegar a la información, ya sea de manera general, algunos de manera específica, como les mencionaba Yesenia. Algunas preguntas van a poder ser resueltas durante la charla, otras durante un correo electrónico, pero mi intención es que todos puedan llevar alguna información, ya sea por alguna inquietud, alguna necesidad, pero para mí lo más importante es que puedan entender de qué trata este procedimiento, ¿no? Van a haber muchos detalles específicos, técnicos, que se puedan abordar acá o no, ¿no? Muchas preguntas, pero mi intención es que todos puedan llevar alguna información para ustedes, para más adelante preguntarse, seguir averiguando. Para mí es muy importante que llegar a ustedes en la medida de la necesidad que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco el contenido de la información que les voy a presentar. Bueno, primero el contenido es el objetivo y campo de aplicación de este procedimiento. Como les mencionaba, este es el procedimiento, que nombre lleva,
para la verificación de bancos de prueba de medidores de gas, de tipo de diafragma PB03. Este es un procedimiento de verificación emitido por el INACAL el año pasado, en el mes de diciembre, ¿no? Es un procedimiento muy específico. Vamos a abordar en esta charla los objetivos y campos de aplicación del procedimiento, algunas definiciones, las más básicas, las necesarias para entender la charla, la metodología que sigue el procedimiento, las condiciones que son requeridas para la aplicación del procedimiento, los requisitos básicos que se necesitan para el banco de pruebas, un levantamiento de información y evaluación de los requisitos, ensayos del banco de pruebas, ensayos que son requeridos, requisitos de incertidumbre de la medición del error, que son establecidos en nuestra norma base, que es la NMP 016, que como les mencionaba, es parte de es una adecuación de la OIMLR 137, el cálculo de incertidumbre y determinación de las mejores capacidades del banco de pruebas que está siendo evaluado. Y finalmente, las conclusiones y la emisión del informe. Bueno, este es el contenido gráfico. Lo que está en rosa es en realidad el marco que envuelve al procedimiento, son los objetivos, el campo de aplicación, las definiciones, la metodología que se va a seguir, que es muy importante. Para mí, creo yo, lo más importante es poder entender la metodología que sigue este procedimiento, es entender un poco qué es lo que se busca al aplicar este procedimiento, las condiciones requeridas, para hacer el ensayo, y obviamente los procesos, el paso a paso necesario para realizar la verificación del banco de pruebas. Esa es seguro la parte más importante, la parte más medular que es necesaria entender. Bueno, empecemos por entender qué es un banco de pruebas. Un banco de pruebas en realidad es un sistema de medición. Un sistema de medición está definido en el BIM, ¿no? En el Vocabulario Internacional de Metrología, que es el diccionario de los metrólogos. Un banco de pruebas está conformado por un sistema de medición, por una cantidad de instrumentos de medición, de magnitudes de medición que conforman el sistema, ¿no? El banco. Por ejemplo, en la foto vemos un banco de pruebas de toberas sónicas al lado izquierdo, un banco que opera con un patrón, el cual es una campana gasométrica. Los bancos de medición de gas natural se identifican por el patrón que es utilizado. En el lado izquierdo, el patrón son las toberas sónicas. En el lado derecho son las campanas. Como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas de las toberas sónicas son que no tienen partes móviles, que tienen una deriva muy insignificante, que tienen una excelente repetibilidad. En realidad, son los patrones más adecuados para el fin. Por el otro lado, el lado derecho, las campanas. Las campanas tienen muy alta exactitud, por encima de las toberas sónicas. Sin embargo, su operación es un poco más dificultosa, no es muy práctica para el fin. Es como decir, es mucho patrón. Pero, sin embargo, son utilizadas y es válido. No hay problema, no hay ningún problema en utilizar uno de ellos. Puedes utilizar uno u otro. Es más, cuando nosotros hacemos las auditorías, bueno, les comento, en el INACAL también hacemos una evaluación que se llama aseguramiento metrológico, y vamos a distintas fábricas de distintos países, y podemos encontrar ambos bancos de prueba, tanto el banco de toberas como el banco de campanas gasométricas, y funcionan muy bien. Sin embargo, en el tema de eficiencia, ustedes saben, las fábricas
habla en tema de eficiencia, no solamente de exactitud. Las toberas tienen una mejor eficiencia, tienen para la aplicación, que es la verificación de medios de gas, tienen una mejor eficiencia, tienen mejores prestaciones. Si bien no tienen la exactitud de un banco de campanas gasométricas, sí responden con una mejor tiempo de respuesta más corto y con la exactitud necesaria, son las mejores para la aplicación. Bueno, acá podemos ver en la figura un banco de toberas sónicas. Las toberas sónicas operan tanto en toberas independientes como en toberas en paralelo. Por ejemplo, acá podemos ver una figura de las toberas una de las toberas está en 100 litros hora o 100 decímetros cúbicos hora, que es lo mismo, o pueden operar en paralelo. Por ejemplo, si yo quisiera un caudal de 300 decímetros cúbicos hora, que es lo mismo de litros hora, tendría que habilitar el QN1 y el QN2. ¿No? Esa es la ventaja de utilizar las toberas sónicas. Las toberas sónicas, como les mencionaba, la ventaja es que no tienen partes móviles, es un elemento sólido en el cual en la garganta la velocidad del aire, porque la verificación es realizada con aire normalmente, en todo el mundo se realiza con aire, la velocidad alcanza la velocidad del sonido. Entonces, esa es una ecuación, es un modelo reconocido por todos, por todo el mundo, es muy estable. Entonces, la selección de una u otra tobera es muy importante para el ensayo. Existe una variedad de toberas. Por ejemplo, en el lado izquierdo, toberas con una rosca en solamente un extremo, otras toberas en roscas en ambos extremos. Va a depender mucho de la configuración y de la instalación del banco de pruebas. Pero lo más importante es que la tobera cumpla con los requisitos establecidos en su norma. Por ejemplo, una de las normas para las toberas sónicas es la ISO 9300. En este caso, ambas figuras cumplen con esa norma. Y eso asegura que el caudal es muy conocido a partir de ciertos parámetros. Por ejemplo, presión, temperatura, humedad. Como les mencionaba, el campo de aplicación de este procedimiento es básicamente para bancos de prueba de toberas sónicas y de bancos de cámaras húmedas. Por ejemplo, acá vemos cámaras húmedas. El lado izquierdo es una cámara húmeda con una capacidad de 5 litros. La cámara húmeda al lado derecho es de 0,5 litros. Estos son medidores de desplazamiento positivo, volumétricos, que su particularidad es que llevan un líquido de sellado, o sea, un líquido que tenga que enrasarse a una marca, así como medidor volumétrico, para el público que conoce los medidores volumétricos, tiene que enrasarse a una marca. Como ven al lado izquierdo, hay una marca que está representada por una aguja, la cual provoca un menisco. Entonces, en estas cámaras húmedas, el líquido sellante lo que provoca es un volumen libre que representa el volumen de gas que pasa por el medidor. Las cámaras húmedas se le denominan húmedas porque requieren este líquido sellante, como les mencionaba. El líquido sellante puede ser agua, por ejemplo, o glicerina o algún otro aceite. Lo importante es que se tenga este líquido una presión de vaporización muy baja. ¿Qué significa la presión de vaporización? Mientras más baja es la presión de vaporización, la evaporización del líquido va a ser muy pequeña. Como ustedes pueden ver en la gráfica, se necesita hacer un ajuste. ¿Qué pasaría si el líquido, se evapora? El ajuste cambiaría.
Entonces, por eso es muy importante utilizar un líquido que mantenga el ajuste. ¿Y cómo lo hace? A través de que la vaporización sea muy baja. Entonces, eso se logra a través de un líquido que tenga una vaporización muy baja. Normalmente estas cámaras utilizan líquidos con presiones de vapor o con valores de vaporización muy bajos, como siliconas. También podemos ver en estas cámaras que tienen una salida de frecuencia, una salida de pulsos asignada al volumen que está pasando por él. Bueno, acá vemos una estructura básica de un banco de pruebas de cámara húmeda. Tenemos el patrón, que es un medidor de cámara húmeda, los medidores bajo prueba, en este caso son 4 medidores bajo prueba. Para la verificación es necesario medir las condiciones a las cuales está pasando el gas. ¿Y cuáles son las condiciones más importantes? Normalmente son la presión y la temperatura. En este caso, el patrón es la cámara húmeda, se está midiendo la presión en el patrón, denominada como PN, y también la temperatura en el patrón, la TN, y también la presión y temperatura en cada medidor bajo prueba. En este caso tenemos 4 medidores bajo prueba. Entonces tenemos que conocer la temperatura y presión en cada medidor bajo prueba. Este es un banco de toberas sónicas. Este banco, al igual que el anterior, tiene la misma cantidad de medidores a verificar. Es necesario medir la temperatura y presión en cada medidor y también en los patrones. En este caso, los patrones ya no son medidores de cámara húmeda, son toberas de flujo sónico. Bueno, el segundo aspecto que vamos a hablar es un poco de las definiciones, ¿no? Lo que son características metrológicas. ¿Qué son las características metrológicas? Son características identificables que pueden influir en los resultados de medición. Los equipos de medición generalmente tienen varias características metrológicas. Equipos, instrumentos de medición. Y estas características pueden ser objetos de calibración. Y por tanto, estas características contribuyen a la incertidumbre de calibración. Esta fue una denominación general. Sin embargo, para la aplicación de medidores de gas natural, que es el tema, las características metrológicas pueden ser el volumen indicado, el volumen cíclico, el error medio ponderado, la falla del medidor, el error máximo permisible, la exactitud, durabilidad, entre otros. La confirmación metrológica. La confirmación metrológica es el conjunto de operaciones requeridas para asegurar que el equipo de medición, en este caso va a ser nuestro banco, es consistente con los requisitos correspondientes a su uso previsto. Y bueno, como producto de la confirmación metrológica es requerido la calibración y la verificación. La confirmación metrológica no se logra hasta que se haya demostrado y documentado la adecuación del equipo de medición o uso previsto. Esto lo vamos a ver en el desarrollo de la ponencia. Bueno, los requisitos para el uso previsto incluyen consideraciones tales como alcance, resolución y el error máximo permitido. La confirmación metrológica no se logra hasta que se haya demostrado y documentado la adecuación del equipo de medición. Eso vamos a verlo en el desarrollo. Bueno, la metodología que emplea este procedimiento está orientada básicamente al cumplimiento de requisitos. El INACAL ha identificado que es necesario verificar el cumplimiento de algunos requisitos, tanto metrológicos como requisitos técnicos o de funcionamiento.
Para la verificación de estos requisitos es necesario realizar algunas acciones. Por ejemplo, determinar la incertidumbre de la medición global. Esta incertidumbre está establecida en la norma metrológica peruana 016 del año 2012. También es necesario verificar algunos requisitos metrológicos relacionados a la resolución, el alcance, el error, máximo permitido e incertidumbre. Otro aspecto que requiere verificar en el procedimiento es el cumplimiento de requisitos técnicos del banco de pruebas, como son el hardware, el software, la trazabilidad de las mediciones y la documentación técnica del banco de pruebas. Entonces, para poder encontrar evidencia, información que pueda contrastarse contra estos requisitos, es necesario tomar algunas acciones. Es necesario realizar algunos procesos, como por ejemplo, hay que realizar un levantamiento de información, también la evaluación de la información del banco de pruebas, tanto del hardware, del software, de información general del banco de pruebas. Hay que también realizar ensayos al banco de pruebas, cálculo de la incertidumbre de la medición, determinación, hay que determinar las mejores capacidades que tiene el banco de pruebas en función de la evaluación anterior. También hay que realizar una evaluación de los resultados. Esta evaluación se hace en función a los requisitos establecidos. Dar una conclusión si el banco es conforme o no conforme a los requisitos. Es conforme, pero con estas observaciones. No, hay que identificar las observaciones. Y finalmente, emitir un certificado o un informe de verificación. Bueno, para la evaluación es necesario contar con algunas condiciones. Por ejemplo, el banco de pruebas deberá encontrarse en óptimas condiciones para la evaluación. Muchas veces es necesario realizar algún mantenimiento, algunos ajustes, algunas verificaciones de funcionamiento. También es necesario que la instrumentación que compone el banco debe encontrarse dentro del periodo de calibración. Eso es muy importante. También el ambiente donde se encuentra el banco debe estar libre de influencias que alteren su funcionamiento normal. Por ejemplo, vibraciones o temperaturas altas, también gradientes de temperatura. Normalmente en un laboratorio, cuando establece las condiciones del laboratorio, trata de mantenerlas, así que normalmente no suele ser un problema, ¿no? Salvo que hay algún traslado del banco, hay algún traslado de ubicación, esto suele ser resuelto sin mucho problema. Y también las condiciones ambientales a las que hago referencia son muy importantes. Hay que recordar que estamos hablando de un banco de pruebas de medidores de gas. Y por tanto, el gas, a diferencia del líquido, si hay un público relacionado y que tiene conocimiento de los medidores que contabilizan líquidos, como por ejemplo los medidores de agua, los medidores de gas sí tienen un factor muy importante que los condiciona, que es la presión. La presión en el gas es muy importante. La presión en los gases varía el volumen. Es muy distinto decir un volumen de gas a presión de 1 bar que a presión de 5 bar. La relación es casi 5, ¿no? Es de 1 a 5. Por eso es muy importante, en el caso de las mediciones de volumen de gas, conocer la presión. Entonces, es un parámetro muy importante, es imprescindible, es, por decir, de todos, es uno de los más importantes, más que la temperatura a veces.
Y bueno, el procedimiento para su ejecución requiere de algunas condiciones de temperatura, humedad y presión. De temperatura, por ejemplo, para la ejecución del procedimiento, el rango de temperatura debe estar entre 19 a 24 grados. La presión ambiente entre 860 y 1060. La variación de temperatura no debe ser a más de medio grado por hora. Es decir, tenemos que tener un sistema de aire acondicionado que no nos lleve a tener una variación más de medio grado en una hora. Y en 8 horas de trabajo, que es normalmente, no debemos tener una variación más de 1 grado, ¿no? De más o menos 1 grado. La variación de presión de ambiente debe ser menor a 5 milibar. Eso está relacionado a la temperatura. Si mantenemos las condiciones de temperatura dentro de lo establecido, se va a cumplir la variación de presión. La más relativa debe ser menor al 65%. Esto es muy importante, sobre todo en las épocas de invierno, donde la humedad sube muy alto, llegamos casi al 100% en algunos distritos. Es importante contar con un sistema que deshumidifique, quite la humedad, utilizar deshumidificadores para restar humedad. Esto es muy importante, sobre todo en los bancos que operan bajo toberas sónicas. Hay una recomendación para el banco de toberas sónicas que la humedad sea la menor posible. En este caso estamos considerando menor a 65% de humedad relativa. La variación de humedad durante el ensayo debe ser menor a más o menos 2,5%. En realidad no es una condición muy difícil de cumplir para la mayoría de los casos. Bueno, muy importante para la evaluación del banco es que los medidores que sean utilizados para la evaluación, que más adelante lo vamos a ver, se encuentren en un ambiente, en el ambiente del laboratorio, en un tiempo no menor a 8 horas. También es importante que la temperatura del ambiente se encuentre dentro de lo especificado. La temperatura del ambiente está definida por 3 temperaturas, que lo vamos a ver a continuación. La temperatura de ambiente básicamente está definida de la siguiente manera. Es el promedio de la temperatura del aire del patrón, la temperatura del aire en los medidores bajo prueba, es la temperatura del aire en la entrada del banco. Ese promedio de temperaturas es igual a la temperatura del ambiente. Y la diferencia de temperatura entre los puntos de medición, ya sea del patrón, de los medidores bajo prueba y de la línea de medición, sea menor a 0,5 grados Celsius. Bueno, he querido representar los ensayos que son necesarios para la verificación del banco en este diagrama de procesos, para que se pueda entender un poco mejor toda la información brindada anteriormente. Lo primero que hay que hacer es un levantamiento y evaluación de las condiciones del banco, ya sea del hardware, del software, de la interrelación, del diseño del banco, los ensayos que hayan que realizar en el banco. También es necesario realizar un cálculo de incertidumbre de las mediciones, una determinación de las mejores capacidades del banco. A partir de esa información, hay que hacer una evaluación de esos resultados, contrastándolos con los requisitos del banco de pruebas que establecidos en la NMP 016, que es la norma nacional en el Perú, la norma meteorológica peruana. Es necesario contrastar contra esos requisitos y si los resultados son conformes,
dictamina una conformidad y si no, se dictamina una no conformidad y una emisión de certificados. Entonces, el procedimiento básicamente abarca el aprovechamiento de información, los cálculos requeridos y una evaluación del resultado de esos cálculos conforme a los requisitos establecidos para determinar una no conformidad o conformidad y emitir un informe o certificado. Bueno. Debemos indicar que los bancos de prueba están conformados por algunas partes, hardware, un software, información técnica del banco. Por ejemplo, los bancos de prueba normalmente, principalmente tienen esta información respecto al hardware, una estructura y un sistema neumático de funcionamiento, un sistema de impulsión, que puede ser, por ejemplo, un soplador, un sistema de adquisición, que puede estar conformado por PLC, módulos de PLC, instrumentos de medición, los requeridos, por ejemplo, tenemos transmisores de temperatura, transmisores de presión absoluta, transmisores de presión diferencial, toberas, cámaras húmedas y dispositivos de registro de volumen. Respecto al hardware, lo que indica el procedimiento es que para el volumen de medición, que es el mensurando en este caso, los patrones deben tener una incertidumbre menor o igual a 0,3%. También para la instrumentación auxiliar, que son presión, temperatura, humedad, caudal de ensayo, tiempo, se establecen algunos requisitos. Por ejemplo, para la determinación del volumen de referencia o el volumen determinado por el patrón, la resolución para los instrumentos que miden la presión es 0,1 milibar. La incertidumbre de esos instrumentos que miden la presión es 0,3 milibar. Lo mismo para los medidores bajo prueba, debe ser menor o igual a 0,1 milibar para resolución y la incertidumbre menor o igual a 0,5 milibar. Y así podemos ver algunos detalles técnicos, ¿no? Respectivos a la temperatura, humedad y también al caudal de ensayo. Estos son requisitos que deben mantener los instrumentos independientes. Respecto al hardware, hay los dispositivos que registran el volumen. Hay dispositivos de muchos tipos. Los más conocidos son los sensores fotoeléctricos que detectan láminas reflectivas. Estas láminas normalmente se encuentran adheridas al último tambor del medidor. También encontramos otros sensores que son de tipo Reed Switch. Estos son utilizados sobre todo cuando en el tambor de menor resolución es colocado algún imán, algún magneto. Entonces, estos sensores lo que hacen es, ante la presencia del imán, cerrar un circuito Reed Switch, y a la vez enviar un pulso al sistema de adquisición. Y uno de los dispositivos más recientes y en realidad más eficientes también son las cámaras de reconocimiento de imagen. Estas cámaras tienen una ventaja de reconocer el valor o la imagen que está proyectándose sobre ella y enviar un pulso cada vez que la vuelven a reconocer. Esto en realidad es una ventaja muy importante en tiempo, más que en exactitud, para los ensayos de verificación. El software, bueno, el requisito respectivo al software. El software debe permitir que los datos adquiridos se almacenen
y se recuperen fácilmente. También debe asegurarse que el valor promedio de las mediciones, hay que tener presente que la medición es en un periodo de tiempo, hay valores en tiempo real, lo importante es realizar los cálculos con el valor promedio. Entonces, es muy importante asegurarnos que el valor promedio de esas mediciones sean utilizadas para el cálculo de error. También se recomienda que el software incorpore algunas alertas, algunas observaciones, algunos llamados cuando no se cumple algún requisito. Por ejemplo, uniformidad de la temperatura, valores de temperatura fuera de lo establecido en los procedimientos. Esto debe ser alertado por el software para detener el ensayo o para invalidar la prueba. Bueno, otro aspecto importante es la trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad de las mediciones, tanto de los instrumentos que componen el banco, como son las toberas, el medidor de cámara húmeda, los transmisores de temperatura. Transmisores de presión, los transmisores de humedad. Para el caso de los bancos de cámara húmeda, es muy importante también conocer la medición del tiempo para establecer el caudal de ensayo. Otro aspecto importante que es necesario abordar es la documentación del banco. La documentación del banco referida a la descripción general del funcionamiento del banco, descripción del ensayo de estanqueidad, que es un ensayo muy importante, como, bueno, los usuarios del banco de pruebas saben que el ensayo de estanqueidad es el requisito previo al hacer el ensayo. Si este ensayo no es satisfactorio, no se puede realizar el ensayo, ya que los resultados que se obtendrían serían inválidos bajo cualquier punto de vista. Entonces, es muy importante que se describa en los bancos de pruebas cómo se realiza el ensayo, cuál es el criterio de aceptación. Es un tema muy importante que no se puede descuidar en los bancos de pruebas. También que exista información respecto al diagrama del banco de pruebas para conocer la distribución de los instrumentos de medición que son importantes para el resultado de la medición. Por ejemplo, nos ha tocado visitar algunas fábricas en donde desafortunadamente no identificaban dónde estaban los instrumentos, la cantidad de instrumentos que tenían, dónde estaban ubicados. Entonces es muy importante porque el modelo de medición se alimenta justamente de esta información. Entonces, si desconocemos dónde son realizados los puntos de medición, obviamente el sistema de medición es incierto, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte, documentar el diagrama del banco de pruebas y sobre todo los puntos de medición importantes, como son la presión, temperatura y en muchos casos la humedad cuando hablamos de toberas sónicas. La descripción del funcionamiento del banco es muy importante para asegurarnos que bajo la operación del banco cualquier usuario, cualquier inspector pueda utilizarlo sin ningún inconveniente, ¿no? Es importante conocer el funcionamiento del banco. Como parte del procedimiento, es necesario realizar un levantamiento de información, tanto del hardware como del software. Por ejemplo, hay que verificar el valor de mediciones que esté de acuerdo a lo que están monitoreando los transmisores, los sensores. Verificar el cálculo del error, que esté de acuerdo a las ecuaciones que son conocidas, que son aceptadas, validadas. Verificar los cálculos de error
Esos deben ser validados. Muchas veces los software están implementados en sistemas que no permiten fácilmente la validación, entonces es necesario utilizar algún software alternativo que nos permita verificar paso a paso que las ecuaciones utilizadas e implementadas están de acuerdo a, digamos, al know-how conocido, ¿no?, para la aplicación, ya sea banco de toberas o banco de cámaras húmedas. Eso es muy importante, validar las ecuaciones, validar la información que es utilizada para el cálculo. También es importante verificar que los datos adquiridos sean recuperables. Es muy importante no solamente verificar que durante el ensayo los resultados son válidos, sino también que no es solamente importante que durante el ensayo, durante la verificación del banco, los resultados son conformes, sino que durante la ejecución, durante el funcionamiento para la verificación de los medidores de gas, este software, este equipo siga cumpliendo requisitos y asegure el cumplimiento, ¿no?, de todos los requisitos, ¿no?, durante el uso, me refiero. También el software debe verificar que la frecuencia de muestreo de los datos sea en un tiempo tan pequeño, en hora 30 segundos. Normalmente las condiciones ambientales no varían de manera, condiciones ambientales de un laboratorio, no varían de manera significativa en un tiempo tan pequeño como 30 segundos. Por eso es importante que el muestreo sea menor de ese tiempo. Luego, también es necesario verificar que los valores de las mediciones para el cálculo de error sean valores corregidos. Si en todo caso hay bancos de prueba que no tengan la opción de corregir, puedan ser estas diferencias tomadas en cuenta para el cálculo de incertidumbre. Es necesario también que el software tenga una identificación, un nombre, un número de versión de un sistema operativo. Esto es importante porque muchas veces los software de los bancos de prueba son actualizados y a veces en estas actualizaciones hay algunas modificaciones al procesamiento de la información. Ya hemos tenido ocasiones de haber evaluado algunos bancos que en una actualización los resultados han variado. Entonces es importante asegurarse que en las actualizaciones del software los resultados se mantienen sin alguna variación. Bueno, les comento que dentro de las actividades del INACAL están las actividades de aseguramiento metrológico, auditorías de aseguramiento metrológico, que realizamos a distintas fábricas que las solicitan. Por ejemplo, en el Perú actualmente tenemos fábricas de medidores de gas que realizan su verificación en sus mismas instalaciones y que en las actualizaciones de su software hemos encontrado variaciones significativas. Entonces es necesario siempre hacer una validación, ¿no?, de los resultados obtenidos antes de la modificación y después de la modificación. Es algo muy importante. A veces parece ser un requisito no necesario, pero hemos tenido evidencia de que es necesario siempre, porque alguna modificación en la programación del software puede ocasionar una diferencia en los resultados obtenidos. Bueno, y para poder tener una trazabilidad de eso, es necesario que el software esté identificado, tenga un nombre, tenga un número de versión, que se identifique el sistema operativo al cual opera. Y también es necesario que el acceso al software sea limitado únicamente por las personas que realizan la programación o el mantenimiento. Las personas que ejecutan el software no deberían tener acceso a él, ¿no?, por la prevención de hacer alguna modificación que lleve a algún resultado que no corresponda. Es por eso que esto debe estar normalmente cifrado, solamente para el acceso de mantenimiento
o actualización. Bueno, como parte del levantamiento de información, hay que constatar la información del software, como les decía, la versión, la identificación, la versión, en qué estado se encuentra. Respecto al banco de pruebas, una descripción general del funcionamiento. Tenemos que verificar que el funcionamiento sea óptimo para asegurar no solamente el funcionamiento durante la verificación del banco de pruebas. Recordar que este banco va a ser utilizado para la verificación de los medidores de gas. Entonces, es necesario asegurar un óptimo comportamiento, no solamente para el ensayo, sino para su funcionamiento normal. Hay aspectos muy importantes, como les mencionaba, la descripción del ensayo de estanqueidad es un ensayo imprescindible que se debe realizar antes de realizar la verificación. Sin la aprobación de este ensayo, en realidad, cualquier prueba que se haga quedaría inválido. Bueno, para seguir reuniendo información, es necesario hacer algunos ensayos al banco de pruebas. Uno de ellos es el ensayo de repetibilidad, el cual es realizado ¿en qué consiste? En instalar medidores de gas en todos los puntos de medición. Normalmente los bancos de prueba tienen de 10 a 14 puestos de medición. Se instalan medidores de gas de sus respectivos puestos de medición. Se realizan 3 ensayos consecutivos a los caudales típicos de la evaluación, que son el caudal máximo, el 20% del caudal máximo, el caudal mínimo, y se obtienen los resultados de cada uno y se determina la repetibilidad. La repetibilidad, ¿cómo está representada? Como el error máximo obtenido en cada ensayo menos el error mínimo obtenido en cada ensayo para cada medidor. O sea, en cada posición de ensayo se realizan 3 mediciones. En cada posición se determina un error máximo y un error mínimo. El máximo error obtenido en alguno de esos puestos es lo que representa la repetibilidad. Por ejemplo, si tenemos un banco de pruebas de 10 posiciones y en la posición número 5 obtenemos que la diferencia del error máximo obtenido en esa posición menos el error mínimo obtenido en esa posición, que representa un valor máximo, ese es el valor de reproducibilidad. Entonces, la incertidumbre del ensayo de repetibilidad vendría representada por la repetibilidad, que como vemos es la relación de error máximo menos error mínimo, entre raíz de 12, que es lo mismo que 2 raíz de 3. Este es un aporte de incertidumbre que va a ser utilizada para el cálculo de incertidumbre del banco de pruebas. Otro ensayo necesario del banco de pruebas es el ensayo que nosotros conocemos como el ensayo de reproducibilidad. Para ello, nosotros utilizamos medidores de gas previamente ensayados en un banco aprobado, un banco que cumple los requisitos de la norma metrológica peruana. Entonces, estos medidores de gas que son ensayados en ese banco son evaluados también en este nuevo banco que está postulando para ser utilizado para la verificación de los medidores. Entonces, el requisito que se establece para los ensayos a caudal máximo, 20% del caudal máximo y caudal mínimo, es que estén dentro del error normalizado. Es decir, que los resultados obtenidos en el banco evaluado sean compatibles con resultados obtenidos en el banco aprobado, que en este caso normalmente es el banco del INACAL.
Bueno, y ese aporte de incertidumbre es básicamente la reproducibilidad, que es el error máximo obtenido en el banco de el error máximo obtenido en el banco del INACAL menos el error máximo obtenido en el banco de pruebas. Ese aporte va a ser utilizado para el cálculo de incertidumbre del banco. Otro aspecto y otro ensayo es el ensayo de consistencia. En la norma metrológica peruana, la NMP 016, se establece que los ensayos realizados a los medidores de gas en cualquier posición, como sabemos, los bancos de prueba de medidores de gas son implementados para ensayar muchos medidores a la vez. Entonces, es importante asegurarse que, independientemente de dónde se instale el medidor, ya sea en la posición 1, en la posición 2, o en la posición 12 o 14, es necesario asegurar que, independientemente de dónde se instale el medidor, siempre se obtenga el mismo resultado dentro de las incertidumbres establecidas. Entonces, para asegurarnos de que esto se cumpla, es necesario realizar un ensayo. Y este ensayo es denominado por el procedimiento como ensayo de consistencia. Y su objetivo es asegurar que no exista una interacción significativa entre los medidores de gas, ¿no? Recuerden que, como les mencionaba, esto es una verificación realizada a muchos medidores a la vez. No es como una calibración tradicional, donde tienes un patrón y un medidor a calibrar. Esta es una verificación que realizas un patrón y 10 o 12 medidores a verificar. Entonces, puede haber una interacción entre los medidores por hacerlo de esa manera, por hacer muchos medidores en serie. Entonces, esta prueba lo que intenta es asegurar que, independientemente de dónde esté ubicado o instalado un medidor, el resultado sea el mismo, ya sea que instales el medidor en la posición 1, en la posición 2 o en la posición 14, el resultado va a ser el mismo dentro de las incertidumbres establecidas. Este es un ensayo muy importante, es uno, diría, de los más importantes del banco de pruebas. Como les mencionaba, la intención del ensayo es asegurarse que el resultado del medidor es independiente de la posición donde se ha instalado. Por ejemplo, este es un banco de pruebas diseñado para la verificación de 7 medidores. El medidor morado está instalado en la posición 1, inicialmente, en esta fila. Luego es instalado en la posición 4, o sea, ha corrido 3 posiciones, al igual que los demás medidores. Por ejemplo, el medidor azul, que estaba en la posición 2, estaba en la posición 5, el medidor verde, que estaba en la posición 3, hasta ahora en la posición 6. O sea, todos los medidores instalados inicialmente en las posiciones respectivas, del 1 al 7, se han movido 3 posiciones. Entonces, este ensayo consiste en evaluar el medidor de gas en distintas posiciones, moviéndoles a lo más, 3 posiciones. Y se realizan 3 ensayos consecutivos. Entonces, como les mencionaba, la importancia de este ensayo, o el objetivo de este ensayo, es asegurar que, independientemente donde estén instalados los medidores, el resultado sea el mismo, dentro de las incertidumbres establecidas. Este ensayo de consistencia tiene un aporte de incertidumbre, la incertidumbre global del banco, representada como el error máximo en la posición X, que puede ser cualquiera, menos el error mínimo en la posición Y, ¿no? Esto representa la máxima diferencia obtenida en cualquiera de las posiciones.
Ese resultado es un insumo para el cálculo de la incertidumbre del banco de pruebas. Esto nos va a permitir asegurar que, independientemente de dónde se ha instalado el medidor, ya sea de la posición 1 a la posición n, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Dentro de las incertidumbres del banco. Este ensayo se realiza a todos los caudales requeridos. La norma metrológica peruana identifica que los caudales de ensayo para los medidores de gas de tipo diafragma deben ser el caudal máximo, el 20% del caudal máximo y el caudal mínimo. Es por eso que esta prueba se realiza a esos 3 caudales, para asegurarnos que en estos 3 caudales de ensayo se cumplen los requisitos establecidos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, justamente los vamos a mencionar acá. Los requisitos están establecidos en la norma metrológica peruana. La norma metrológica peruana, como les mencionaba, es una adecuación de una recomendación internacional, la OIMLR 137 de medidores de gas. El Perú, el INACAL, los adecuó y conformó la norma metrológica, la cual establece que la incertidumbre para la verificación debe ser menor a 1/3 del error máximo permitido. En este caso, como estamos hablando de medidores de gas de uso residencial, estos son fabricados, diseñados y fabricados para cumplir una clase de exactitud referida en la norma, que es la clase 1.5. Esta clase 1.5 establece que el error máximo permitido entre el caudal mínimo y el caudal de transición, que normalmente es el 10% del caudal máximo, es de 3%. Y del caudal de transición al caudal máximo es de 1,5%. Por tanto, la incertidumbre para la verificación de estos medidores de clase 1.5 debe ser menor a 1/3 del error máximo permitido. Bueno, les comento, los bancos tradicionales, tanto de toberas, de cámaras húmedas o de campanas, sí suelen cumplir este requisito. O sea, estos bancos de pruebas estandarizados sí suelen cumplir este requisito de 1/3 del error máximo permitido. Les comento también que, así como la verificación de los medidores, hay otro ensayo, hay otro control que se llama aprobación de modelo, en donde el requisito es más exigente. Para la aprobación de modelo del prototipo del medidor, ya no se exige 1/3, sino se exige 1/5. O sea, es una exigencia del patrón de la medición, el patrón que se utiliza para la medición, sea mucho más exacto. Y les comento que la mayoría de los bancos de prueba utilizados por los laboratorios internacionales para la evaluación de modelo, llámese NMI de Holanda, LNE de Francia, PTV de Alemania, sufren un poco en cumplir ese requisito. Es un poco exigente para los bancos comerciales, se podría hacer. Entonces, la norma considera esa realidad y establece un requisito, que es vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, seguimos con 1/3, como les mencionaba. El requisito es que la incertidumbre para los caudales establecidos para la verificación, que son el caudal mínimo, el 20% del caudal máximo y el caudal máximo, sean menor o igual a 1/3, ¿no? Menor o igual a 1, a 0,5 y a 0,5 en los caudales de ensayo. Y para la verificación posterior, la verificación posterior se realiza a los medidores que ya están en servicio. Como son medidores que ya están en servicio, no les podemos exigir lo mismo que a los medidores nuevos, ¿no? Antes de estar en servicio. Entonces, la tolerancia o el error máximo permitido es el doble. Si para iniciales 3, el caudal mínimo, para posteriores el doble, 6. Para el 20% y para el caudal máximo,
que era 1,5 para inicial, para posterior es 3%. Posterior, como les mencionaba, es la verificación de los medidores de gas que ya están puestos en servicio, que ya están siendo utilizados, las que ya tenemos en la casa. Esos medidores no les podemos exigir más que el 6% para el caudal mínimo y 3% del 20% del caudal máximo al caudal máximo. Esos son los requisitos que deben cumplir esos medidores cuando los envolvemos en un banco de pruebas. Según la NMP 016, como les decía, que es adecuada a la OIMLR 137, la recomendación. Bueno, esta es una gráfica que nos muestra lo mismo que la tabla, ¿no? El error máximo permitido para el caudal mínimo, bueno, hasta el caudal de transición, y desde el 20% del caudal máximo hasta el caudal máximo, ¿no? La incertidumbre no puede ser mayor que 1/3 del máximo permitido. Para la zona inferior, hay un error, zona inferior, menor a 1/3, la tolerancia es 3%, 1/3 es 1, por eso que la incertidumbre puede ser hasta 1, y acá la tolerancia o error máximo permitido es 1,5, 1/3 es 0,5, o sea, de 1,5 a 2. Entonces, los errores máximos permitidos deben estar dentro de este túnel verde y la incertidumbre no puede ser mayor a 1/3 de ese valor, ¿no? 1,5 y existe también, como les mencionaba, la norma también contempla los bancos de prueba que no pueden cumplir con ese requisito de 1/3 máximo permitido. Y no es muy difícil encontrar esos casos que los bancos de prueba no cumplan el requisito de la norma. Sin embargo, la norma dice, sí, te puedo aprobar el banco de pruebas, a pesar de que tu incertidumbre sea mayor que 1/3 del error máximo permitido, pero para que tú puedas dar conformidad a esos medidores, no le tienes que tolerar la clase del medidor, no le tienes que contemplar ese valor, sino que si tu incertidumbre es mayor, tienes que reducirle, o sea, tienes que forzarlo, ¿no? Entonces, si hay un exceso de incertidumbre mayor al 1/3, ese exceso le quitas a la tolerancia. Si antes la tolerancia era 1,5 y tu incertidumbre sobrepasó el 1/3 en 0,5, entonces tu tolerancia ya no va a ser 1,5, sino ahora va a ser 1. O sea, que al final, ¿qué es lo que ocasiona esto? Es que para tú tras dar aprobación a tu medidor, este medidor, el que estás evaluando, el medidor de gas, el medidor de diafragma, tiene que tener un error muy pequeño, mucho más pequeño. Es decir, si la incertidumbre de tu banco de pruebas es muy grande, para dar conformidad al medidor, el medidor tiene que darte errores mucho más pequeños, ¿no? Y esto representa pues una desventaja para el laboratorio, ¿no? Para el laboratorio que tenga un banco de pruebas que tenga incertidumbre muy baja. Es decir, para dar el laboratorio, para darle conformidad a los medidores de gas, va a tener que obtener resultados de error mucho más bajos que otro que tenga incertidumbres mucho más pequeñas. Entonces, esto va a motivar a los laboratorios de identificar cuáles son sus fuertes de incertidumbre más grandes para reducirlas y al final, pues, estar acorde a la norma meteorológica peruana. La norma meteorológica peruana o recomendación OIML R137 contempla estos dos casos. Esto es lo que les mencionaba, la aprobación con exceso de incertidumbre. Esto es siempre y cuando la incertidumbre sea mayor a 0,5%, o sea, mayor o igual al 1/3, y no sea mayor que 1% para los caudales de 0,2 Qmax y Qmax. Y para la zona inferior, que es el caudal mínimo, la incertidumbre sea mayor a 1% y menor a 1,5%.
Este es el caso en que la incertidumbre sea mayor a lo establecido en principio por la norma, ¿no? Nunca tiene que ser mayor al error máximo permitido. Bueno, esto es lo mismo que hemos estado hablando. La incertidumbre nunca puede ser mayor al error máximo permitido. Para el caudal mínimo, el máximo permitido es 1,5, y para el 20% del caudal máximo, y el caudal máximo es 1% del error máximo permitido. Lo cual está representado en esta gráfica, como le mencionaba, el error más y la incertidumbre para la zona inferior, que la parte más baja, no puede llegar a mayor 4%, hay un error acá en la representación, y del caudal de transición, que normalmente es 10% al caudal máximo, no puede ser mayor al 2%, ¿no? 2% es el resultado del error encontrado más la incertidumbre. Estos son los parámetros, las líneas punteadas son los parámetros máximos en el cual se puede encontrar el resultado de la verificación de un medidor. El resultado entendiéndolo como el error más la incertidumbre. O sea, el error más la incertidumbre de medición establecido en la norma, en el procedimiento, en el PB 013, nunca puede escaparse de los límites punteados. Nunca. Si se escapa, el error está fuera y por lo tanto debería ser declarado como no conforme, ¿no? La verificación del medidor sería no conforme. El medidor no cumple con los requisitos establecidos en la norma. Ese sería el resultado. Nunca puede escaparse de las líneas punteadas. Bueno, como parte del procedimiento es necesario realizar un cálculo de incertidumbre y la determinación de la capacidad, de la mejor capacidad de medición del banco de pruebas. Esta es una etapa importante y básicamente está fundamentado en la determinación de la incertidumbre en los distintos caudales ensayados. Como les mencioné, los caudales de ensayados y de ensayo establecidos por la norma son el caudal mínimo, el 20% del caudal máximo y el caudal máximo. Entonces, es necesario encontrar el valor de incertidumbre en estos tres caudales, tanto para los medidores que se vayan a ensayar, ya sea medidores de tamaño G16, que tienen un alcance desde 16 litros hora hasta 2.500 litros hora, como medidores G2.5, que son medidores que tienen un alcance de 25 litros hora a 4.000 litros hora, como los medidores G4, que tienen un alcance de 40 litros hora hasta 6.000 litros hora. Estos ensayos a estos caudales tienen que ser realizados para verificar que la incertidumbre en estos puntos cumplen lo establecido en la norma, ya sea dentro del 1/3 máximo permitido o dentro de lo establecido del exceso del máximo permitido. Bueno, para el cálculo de incertidumbre, bueno, para los metrólogos que nos escuchan, esto ya es algo trillado, ¿no? Es necesario tener las consideraciones de la guía, ¿no? Es necesario tener esas consideraciones, identificar, modelar, establecer el modelo de medición, que siempre es impreciso, lo más cercano. Ya existe mucha bibliografía al respecto de los bancos de prueba, de los modelos, ya sea utilizar un banco de toberas sónicas, un banco de cámaras húmedas. Es necesario identificar las magnitudes que aportan mayor grado a la incertidumbre. Por ejemplo, la masa de aire que pasó por el medidor bajo prueba, la masa de aire que registró el medidor bajo prueba, alguna corrección por fugas. Todo sistema tiene siempre una fuga, ya sea significante o insignificante, pero es necesario encontrarlo, calcularlo. Alguna corrección por reproducibilidad del banco,
Esta es una prueba que se realiza, como la vimos, previo bueno, parte de la evaluación del banco, una corrección por repetibilidad, que tanto nos repite. Como sabemos, los bancos de pruebas de medidores de gas, en los bancos de pruebas normalmente se realiza solamente un ensayo. Entonces, es muy importante la verificación del banco para obtener qué tanta repetibilidad y reproducibilidad tiene el banco, ya que durante el ensayo o para el ensayo, como he realizado solamente una prueba, estos factores tienen que ser agregados prácticamente como constantes. Y una corrección por consistencia, que como les mencionaba, guarda relación al resultado que se obtiene al ensayar un medidor en cualquier posición del banco, ya sea en la posición 1 o en la posición N. El resultado tiene que ser el mismo. Y si hay alguna diferencia, esa diferencia tiene que estar insertada dentro del presupuesto de incertidumbre. Es lo mismo que les mencionaba, los aportes de incertidumbre más importantes. Bueno, acá lo vemos en una distribución de Ishikawa, ¿no? La masa del patrón, la masa del bajo prueba, la repetibilidad, la reproducibilidad, la consistencia, los errores del patrón. Esas son las fuentes más importantes. Cada banco de pruebas en realidad ningún banco de pruebas es igual a otro. Entonces, es muy probable, por no decir es cierto, que a pesar de que sean bancos idénticos muy parecidos, cada uno tenga fuentes de incertidumbre adicionales o distintas uno a otro. Es importante y es necesario de que cada laboratorio los identifique. Es un aporte adicional, en alguna medida significativo y otros no. Bueno, como resultado del cálculo de incertidumbre, a partir de la evaluación indicada anteriormente, se determina las mejores capacidades del banco, ¿no? Estas mejores capacidades del banco están en función a los caudales ensayados, ya sea el caudal mínimo, el 20% del caudal máximo y el caudal máximo, que como les mencionaba, son los caudales que la norma exige que sean evaluados los medidores. Entonces, es necesario establecer cuál es la incertidumbre de medición en este banco, en cada uno de estos caudales, considerando el número de puestos de ensayo, ¿no? Hay bancos que pueden verificar, no sé, 10, 12, hasta 14 medidores a la vez. Entonces, esta capacidad de medición está en función a la capacidad del banco y obviamente a la evaluación que se haya realizado, ¿no? En toda esta capacidad. Si la capacidad del banco es 12 medidores, entonces la evaluación tiene que realizarse a toda la capacidad, a los 12 medidores, asegurándose que el resultado es el mismo, tanto en la posición 1 como en la posición 12. Entonces, como resultado de esto, se obtiene las mejores capacidades de medición para esos 12 medidores en los 3 caudales típicos de ensayo que exige una norma. Bueno, y para establecer la incertidumbre de medición es importante conocer la incertidumbre de calibración de cada instrumento de medición, la estabilidad de los transmisores, las fluctuaciones, la resolución, la deriva que tiene cada uno, los mismos aspectos que consideramos en una calibración. Ahora, muchas veces, como estamos hablando de un sistema de medición, las mediciones no son realizadas de manera puntual. Es decir, no tenemos un medidor de presión y temperatura por cada medidor. Tenemos un medidor de presión y temperatura ubicado en una zona estratégica que nos intenta describir cuál es la presión y temperatura en cada medidor. Entonces, lo importante es elegir esa posición, ¿no? Que represente
esos valores de temperatura, presión y humedad del banco de pruebas. Es muy importante. Bueno, el cálculo de incertidumbre de la medición es importante realizarlo de acuerdo a la GAM. El banco de pruebas, el cual está definido, la capacidad del banco de pruebas, la cual está definida como la máxima cantidad de medidores de gas que puedan verificarse de manera simultánea en serie dentro de los requisitos establecidos y las MCs publicadas. Bueno, en conclusión, finalmente, el banco de pruebas, luego de establecer las incertidumbres y las capacidades de medición, es que estamos en la posición de determinar si el banco está apto o conforme para realizar tanto la verificación inicial o la verificación posterior. Recordando que la verificación posterior plantea una exactitud, un error máximo permitido del doble de la verificación inicial. Es decir, después de la evaluación del banco, podemos determinar si el banco es apto para realizar la verificación inicial y la verificación posterior, o solamente la verificación posterior o ninguna de ellas. Bueno, es importante indicarlo en el informe que publiquemos, estas observaciones, ¿no? Esto va a servir, esto es un insumo importante para el laboratorio para tomar acciones, ¿no? Ya sea que él quiera mejorar el banco, tomar acciones para ubicar al banco para poder tomar acciones y tomar acciones para que el banco pueda realizar no solamente la posterior, sino la inicial, ¿no? Y si no está apto para nada, al menos para la posterior, o postular para la inicial, ¿no? O sea, la información que nosotros publiquemos va a servir para que el laboratorio pueda tomar acciones para mejorar, reducir las incertidumbres de acuerdo a lo que le hemos indicado y postular nuevamente, ¿no? Ya sea para los fines que requiera, ¿no? Verificación inicial o verificación posterior. Este es un tema muy importante Carlos, para ellos. Al expositor, Carlos, disculpa, no se está viendo tu presentación. Me están indicando, si podrías proyectarla, por favor. ¿Puedes proyectar? ¿No se ve? Sí, esta última parte. ¿Sabes a partir de dónde? Todavía. Todavía no se puede ver, no se puede visualizar, Carlos. Ya, ahora sí. ¿Puedes ir a la lámina donde estabas? Más o menos, ¿cuál? Más abajo, más está mucho más abajo. Antes. ¿Más? Sí, ya estabas por el informe. ¿Informe? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Sí, tú estabas en la última parte que estabas hablando, esa parte no se vio, Carlitos.
cálculo de incertidumbre, la determinación del banco, de CMS del banco. Ahí será. Sí. Sigue, Carlos. Sigue. Continúa. Ya. Ok. Bueno, lo repito si alguien no se puede escuchar, perdón. Bueno, como mencionaba, el cálculo de incertidumbre y determinación de la CMS, las mejores capacidades del banco, toma como insumos las fuentes de incertidumbres asociadas a la medición realizadas, ¿no? Para eso se debe establecer un modelo de medición, ¿no?, aplicable a cada banco, ya sea banco de toberas o banco de cámaras húmedas. Como resultado de la evaluación, la incertidumbre tiene que ser contrastada contra lo indicado en la norma meteorológica peruana, ya sea el valor de 1/3 del error máximo permitido o mayor al 1/3 del error máximo permitido. Entonces, es necesario indicar si es que el resultado obtenido tanto para los caudales de interés, ¿no?, que son el caudal mínimo, el 20% del caudal máximo y el caudal máximo, se encuentran dentro de esos valores establecidos, y si se encuentran fuera de ellos, cuáles son las observaciones, ¿no? Por ejemplo, si fueran mayores al 1/3 del máximo permitido, pero menores al error máximo permitido, esto debe consignarse en el informe técnico que se emita del banco para que sea considerado en la conformidad o no conformidad de la evaluación de los medidores de gas utilizando el banco. Ese es un tema muy importante a considerar. Y bueno, finalmente lo que hacemos es publicar un informe técnico del banco de pruebas considerando algunas características como el alcance de medición del banco. Eso es muy importante para identificar qué medidores de gas se van a poder verificar, ya sea G1.6, G2.5, G4, ¿no?, que son los medidores, los tamaños de medidores que están dentro de los medios residenciales, la marca del banco, el modelo, el tipo de banco, la procedencia, año de fabricación, identificación con número de serie. Estos son aspectos que son considerados dentro del informe. Y bueno, una parte importante del banco es la presentación de las capacidades del banco, ¿no? Por ejemplo, este es un banco de pruebas que puede ser utilizado para la verificación de tamaños de tamaños mayores de G1.6, que tiene el caudal mínimo de 16 litros hora, un caudal de 20% de caudal máximo de 500 litros hora, un caudal máximo de 2.500 litros hora, con las incertidumbres especificadas, ¿no?, 0,43, 0,31 y 0,28. Como vemos, todas ellas dentro del 1/3. También este banco puede ser utilizado para la verificación de medidores de tamaño G2.5 y G4. Y siempre la incertidumbre dentro del 1/3. Entonces, esta tabla es muy importante y nos da cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma meteorológica peruana, que es la misma que la OIMLR 137. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a pasar a personas que tienen muchas inquietudes. Voy a empezar rápidamente por la primera pregunta. La primera pregunta, a ver, un momentito, por favor, es de Axel Mateo. Él pregunta, ¿cuáles son los tipos de metrología? ¿Me escuchaste, Carlos? Tipos de metrología. Sí, tipos de metrología. Tipos de metrología. Sí. O a ver, vamos a la segunda pregunta. A ver, a la segunda, sí. No estaba muy clara la primera. José Rosas
Carlos, a ver, José Rosas ha hecho la siguiente pregunta. Respecto al líquido en la cámara para ajustes en los volúmenes, ¿la composición del fluido no se verifica? Me pregunta. ¿Participa en la variación de los datos a comprobar? Ya. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, este procedimiento está enfocado en la verificación de medidores residenciales. El comportamiento y las condiciones de operación de los medidores residenciales está básicamente especificado a presiones y temperaturas dentro de se podría considerar, dentro de presiones y temperaturas bajas, ¿no? O temperaturas alrededor de 20 grados Celsius y presión alrededor de la presión atmosférica. Entonces, a estas condiciones, el utilizar aire como fluido de ensayo o gas natural como fluido de ensayo u otro gas como nitrógeno, ¿no? Daría resultados muy, muy similares. O sea, es indistinto, para esta aplicación específica, es indistinto utilizar, ya sea utilizar cualquier fluido de ensayo, ya sea gas natural, aire u otro, ¿no? Como nitrógeno. Es por eso que la composición no es la composición del aire, del fluido, perdón, la composición del fluido que se elija no es determinante en los resultados. Sí es determinante a otras condiciones, a presiones mayores, normalmente mayores a 4 bar, sí es importante considerar algunos aspectos y propiedades del fluido que se utilice, ¿no? Como por ejemplo la viscosidad, la densidad, ¿no? El factor de compresibilidad. Para este caso estamos hablando de medidores residenciales, en las cuales las condiciones de presión y temperatura son condiciones, se puede decir, típicas, no muy exageradas, condiciones de presión muy cercanas a la atmosférica, entonces la composición no afecta significativamente, considerando la incertidumbre que se requiere, a los resultados. Esa sería la respuesta. Bien. La tercera pregunta es de Martín Lechuga. A ver, respecto a la condición reacción de 860 a 1000 mbar, ¿o se está indicando presión absoluta? ¿Me repites, por favor? Sí, claro. Respecto a los requisitos del banco de pruebas, ¿dónde se ubican los sensores para el registro de volumen? ¿Son dentro del banco de calibración? Ya. Bueno, el ¿Me registro de escuchaste, volumen... Carlos? Esta es otra pregunta de Martín Lechuga. Sí, el registro de volumen, bueno, es en realidad un poco variado. Por ejemplo, si es el registro de volumen enfocado en el banco de toberas, el banco de toberas hay que recordar que es un patrón de flujo. Entonces, él, por su principio de medición, no mide volumen, él mide flujo. Entonces, es necesario conocer el flujo a través del certificado de calibración y medir el tiempo de prueba. Entonces, el volumen es igual al caudal indicado en el certificado de calibración de la tobera multiplicado por el tiempo de prueba. Ese es el volumen de flujo. Si nos referimos al volumen indicado por el medidor bajo prueba, es igual al número de pulsos, el número de vueltas que ha dado el medidor bajo prueba, adquiridos por un contador de pulsos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al medidor bajo prueba. Carlos, hay una siguiente pregunta. ¿Me estás escuchando? Están entrando muchas preguntas de los participantes y voy a hacer la siguiente pregunta. Carlos. A
Parece que hay algunos problemitas con la conexión. En estos momentos vamos a tratar de responder algunas preguntas más. Quiero Yesenia, ¿me escuchas? saber ahora Yesenia. sí, Carlos. Ya. Sí. Ya, Voy adelante. con la siguiente pregunta, Carlos, para estar dentro del tiempo según el programa que tenemos para el día de hoy. Te hago la siguiente pregunta de Michael de Negri. Él pregunta, en el tema de GLP, ¿hay bancos de pruebas para los básicos, para unidades de transporte? ¿Qué tipo de tablas API usan? Bueno, Michael, ¿qué tal? En realidad, bueno, la presentación estuvo enfocada a medidores residenciales. Los medidores residenciales operan a presiones bajas, mucho más bajas a las que operan los medidores de gas licuado de petróleo. La verificación de los medidores de GLP son realizadas en otro tipo de bancos de pruebas, utilizando otros patrones, ya que el GLP estamos hablando de un gas licuado y para licuarlos son necesarias establecer otras condiciones. Entonces, hay dos tipos de verificaciones. Bueno, en realidad nos salimos un poquito del tema, pero igual te comento. Se pueden utilizar medidores másicos, como el de tipo Coriolis, o medidores volumétricos, como medidores de desplazamiento positivo, pero ahí es importante realizar correcciones de factor de compresibilidad, porque ahí estamos hablando de presiones mucho mayores a los de 4 bar, en donde sí, para obtener la incertidumbre requerida, es necesario considerar las conversiones de presión. Muy bien, Carlos. Oscar Quinceno te hace la siguiente pregunta. Para la calibración de las toberas sónicas en los bancos de calibración, ¿en INACAL las pueden calibrar y reportan la incertidumbre de descarga de las mismas? Ok, buena pregunta. Bueno, hace poco tiempo desarrollamos un patrón, que es un patrón de desplazamiento positivo tipo pistón, que nos permitía realizar la calibración de algunas toberas sónicas no mayores a 200 litros hora, si mal no recuerdo. Entonces, con este sistema es posible calibrar toberas sónicas y adecuando algunos elementos o dispositivos nos permite realizar la calibración a distintas presiones, ¿no?, requeridas para una aplicación de presión atmosférica, ¿no? O sea, reducir presiones de 100 a 200 milibar. O sea, sí es posible. Sí es posible calibrar toberas sónicas funcionando a presión atmosférica hasta 200 litros hora aproximadamente en nuestros laboratorios. Muy bien. La siguiente pregunta de Edgar Peña. ¿La CMC es del banco de pruebas o del laboratorio de calibración? Repito. Sí, sí te escuché, Yesenia. Sí, es respecto al banco de pruebas que estamos evaluando. Son las mejores capacidades del banco de pruebas que estamos evaluando. Obtenidos en el banco. Muy bien. Y el mismo usuario, señor Peña, te pregunta, para determinar la conformidad del banco de pruebas, ¿se tiene como fundamento el enfoque funcional indicado en la norma 17.000? ¿La incertidumbre interfiere en el dictamen versus los errores máximos permitidos? Sí, bueno, lo que nosotros hemos es el procedimiento de verificación que hemos presentado establece requisitos tanto de la NMP 016, que es lo mismo que la OIMLR 137, como aspectos que el laboratorio ha evaluado para asegurar
que el banco de pruebas cumple los requisitos necesarios, no solamente para la calibración, ¿no? Durante la calibración, sino para el funcionamiento, ¿no? Para la verificación de los medidores de gas. Cumple la intención del PB013 es asegurar tanto el cumplimiento de sus requisitos para la calibración como para el uso. Entonces, está alineado a la NMP 016 y a requisitos propios impuestos en el PB013, que como know-how de laboratorio considera que son necesarios para aprobar a los bancos de prueba y asegurar que van a obtener resultados confiables. Y algunos aspectos están referidos a la 17020, algunos aspectos. Perfecto. A ver, tenemos una pregunta de Edgar Peña, nuevamente. A ver, respecto a los requisitos del banco de pruebas referida al software, ¿es necesario validar el software? Nosotros consideramos que, como les mencioné justo lo último que dije, sí es necesario validar el software. Es necesario, nuestra experiencia, como les mencionaba, nosotros, como un servicio que realiza el INACAL, es unas auditorías de aseguramiento metrológico. Esto nos ha llevado a visitar muchas fábricas de fabricación de medidores de gas, fábricas que producen medidores de gas y que cuentan dentro del proceso de producción de los medidores de gas, cuentan con bancos de prueba, como los que he mencionado, bancos de toberas sónicas, bancos de cámaras húmedas, bancos de campanas gasométricas, cada uno con distintos software, distintos fabricantes, y nos han llegado y hemos podido constatar que el software es una parte muy importante, porque hemos encontrado a veces que durante la actualización de un software, la actualización del software, así como cuando modificamos nuestra hoja de cálculo de Excel, a veces podemos dejar algunos cabos sueltos. Entonces siempre es importante la validación, siempre, siempre. Nos hemos encontrado algunos resultados que nos impulsan a solicitar la validación del software. Siempre es importante, sí. Muy bien. Tenemos dos preguntas más, a ver, para poder concluir. Martín Lechuga pregunta, para realizar la consistencia del banco, ¿se requiere en este caso 7 instrumentos de incertidumbre conocida o 7 instrumentos patrones? ¿O se ejecutan con 7 instrumentos del cliente que no se sabe su estado? No, los instrumentos que se utilizan para el ensayo de consistencia tienen que ser instrumentos que son evaluados previamente, son instrumentos seleccionados, son instrumentos que se conoce muy bien su resultado de medición, ¿no? Normalmente estos instrumentos son ensayados de manera única, ¿no? Es decir, ensayados uno a uno para eliminar cualquier interacción, ¿no? O influencia de los otros. Normalmente estos instrumentos que se eligen son ensayados uno a uno o son instrumentos que se les conoce, son caracterizados, ¿no? Que no tienen ninguna interacción con otros, ¿no? Pero lo que se prefiere es que estos instrumentos sean ensayados uno a uno, ¿no? Para conocer su resultado y sin ninguna interferencia, ¿no? Como la interacción entre ellos instalados en serie. Es imprescindible conocer ese resultado y que la incertidumbre de medición sea lo que se ha indicado en la charla. Yesenia. De Martín Lechuga. Sí, la última pregunta. ¿Cuáles son los mayores problemas que presentan estos bancos de calibración, por lo que provoca una desviación de medición y no pasen la verificación metrológica? Bueno, yo podría, mire,
eh, por la experiencia hemos podido verificar bancos de prueba, se podría decir, fabricados por marcas muy conocidas, muy representativas, con mucha experiencia, ¿no? También hemos visto bancos de prueba fabricados de manera, bueno, en el país, ¿no? Con cierto conocimiento, con cierta capacitación. Yo podría indicar que en cuanto a los bancos de prueba en el extranjero, fabricados por marcas reconocidas con cierto expertise, podría indicar a veces que todo parte del modelo de medición. A veces el modelo de medición es muy, digamos, cuando hay mucho conocimiento, se podría decir que es muy predecible. Como es muy predecible, algunos fabricantes tienden a suprimir algunos puntos de medición, ¿no? Por ejemplo, a suprimir algunos transmisores de temperatura, algunos transmisores de presión, ¿no? Como es muy predecible ¿no? Para alguien que conoce más o menos el funcionamiento de los bancos, entonces reduce el número de instrumentos de medición. Sin embargo, esto puede ser válido es válido, mejor dicho, cuando las condiciones ambientales, ¿no? son muy bien controladas y no se salen dentro de lo establecido. Pero basta que esto falle, o sea, que, por ejemplo, el aire acondicionado no funcione como debería, para que este modelo, esta suposición, se escape del modelo que ellos están proponiendo y se obtengan resultados no válidos. Entonces, esto significaría un riesgo. Esto es para los fabricantes que sí cuentan con mucha información y conocen. Digamos, es como yo lo diría como un exceso de confianza. Para los, se podría decir, para los fabricantes nuevos, un punto a considerar es el ensayo de hermeticidad. A veces los fabricantes nuevos no toman mucho en cuenta este requisito, tienen algunos problemas en este punto y les cuesta identificar el error, ¿no? Al final obtienen resultados muy repetibles a veces, que les conlleva mucha confianza, pero al obtener esta fuga, que es como un error, un sesgo, no se dan cuenta, ¿no? Yo identificaría esos dos puntos en esos dos campos, ¿no? A fabricantes con mucha experiencia y fabricantes nuevos. ¿Yesenia? Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, siendo ya las 8 para las 6 de la tarde, bueno, vamos a dar por concluido ya esta rueda de preguntas. Las preguntas que no han sido contestadas durante esta rueda serán absueltas y enviadas posteriormente por correo electrónico. El día viernes, como lo anuncié al principio, también vamos a mandarles a todos los participantes un correo con un link para que puedan contestar una pequeña encuesta. Bueno, Carlos, muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes que han estado con nosotros conectados puntualmente y han hecho sus preguntas.